¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición más de nuestro programa Dios, Cuerpo y Alma. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Quedamos el lunes pasado de continuar el día de hoy. Estábamos hablando de las empresas familiares. Y bueno, nuestro tema del día de hoy será familias empresarias. Podrán decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Bueno, pues simplemente quise hacer este cambio de nombre porque en el programa anterior hablamos más e hicimos más énfasis en la empresa, ¿no? En la estructura y organización de la empresa, el consejo de administración, el director general, las funciones de los consejeros, etcétera. Y el día de hoy vamos a hacer más énfasis en la familia, ¿sí? La familia empresaria. Bien, creo que vale la pena recordar a manera de antecedente y de introducción al tema de hoy, ¿qué es una empresa familiar? ¿No? Entonces, habíamos comentado que una empresa familiar se define como aquella empresa que es controlada por una familia. ¿Sí? Aquí vale la pena aclarar que hay distintas formas de ejercer control. ¿Sí? La más tradicional, la más clara, más contundente, pues es a través del dinero, ¿no? En el caso de las empresas, pues es a través de la tenencia accionaria, a través del número de acciones que una persona tenga de una empresa, ¿no? Si yo soy accionista del Patito SASB y tengo el 51% de las acciones, yo tengo el control, porque lo que yo decida es lo que se va a hacer, ¿sí? Pero puede haber casos en los que aún teniendo menos del 51% pueda tener control, ¿sí? A lo mejor tengo el 30% de acciones, pero yo soy el administrador general único. Entonces, pues tengo el control, porque todas las facultades de administración, pleitos y cobranzas, dominio, apertura de cuentas, firma de cheques, las tengo yo. Aunque no tenga la mayoría de las acciones, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy, les mencionaba que una empresa familiar es aquella que tiene el control de una empresa, la familia que controla una empresa, ya sea porque es dueña de la mayoría de las acciones o por cualquier otra circunstancia. Hay un dato importantísimo. Normalmente, la ilusión y la intención del fundador de una empresa familiar es que esa empresa perdure, es la trascendencia en el transcurso de los años, ¿no? Es decir, usualmente el fundador tiene un deseo intrínseco de que sus hijos hereden la empresa y de que los hijos de sus hijos continúen con la empresa y de que sus bisnietos continúen con la empresa, ¿no? En este tipo de empresas, este es un deseo bastante común, la permanencia o trascendencia de la compañía. Sin embargo, a pesar de que es un deseo bastante común y propio a la naturaleza de las empresas familiares, pues solamente el 60% de las empresas familiares logran pasar a la siguiente generación, a la segunda generación, es decir, a la generación de los hijos. ¿Sí? Y solamente el 15%
de las empresas logra pasar de ser una empresa de hijos, o sea, una empresa de hermanos, a una empresa de primos, tíos y sobrinos. O sea, solo el 15% de las empresas familiares pasan a una tercera generación. Y bueno, parte de lo que vamos a ver hoy es una de las causas de por qué tan pocas empresas logran trascender o permanecer en el tiempo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal causa? La principal razón de que estas empresas, pues, en el camino desaparezcan y no logren permanecer y trascender. Y les voy a dar un minuto para que, pues, se pongan a pensar, a imaginar cuáles creen ustedes que son las principales o la principal causa, ¿no? Pues bien, la principal causa es la falta de transparencia y comunicación entre los miembros de la familia. Principalmente entre aquellos miembros de la familia que sí laboran o tienen un vínculo de trabajo en la empresa con aquellos que no laboran o no tienen un vínculo de trabajo en la empresa. ¿Sí? Es decir, una de las principales razones por las que las empresas familiares se fracturan y mueren es por el exceso de imaginación y la falta de comunicación. Frases como la que voy a decir ahorita, pues son muy comunes de escuchar en este tipo de empresas, ¿no? No es raro escuchar a la esposa de uno de los hijos del fundador decirle a su esposo: oye, Ariel, ¿ya te fijaste? ¿Sabías que Raulito, el hijo de tu hermano Raúl, ya entró a trabajar a la empresa? Y además le dieron una gerencia de finanzas. ¿Qué acaso nuestro hijo es menos nieto que él? ¿Por qué nuestro hijo no labora ahí? Te he dicho siempre, tu papá tiene sus preferidos, ¿no? Este tipo de comentarios, pues es muy común escucharlos en este tipo de empresas. Y entonces empieza a erosionarse la relación, porque se empiezan a personalizar situaciones que no deben de personalizarse, ¿sí? O comentarios como: oye, ¿ya viste el auto que acaba de comprar tu hermano Lalo? Nomás chécalo, es un Porsche. ¿Tú crees que con el sueldo que gana en la empresa de tu papá le dé para comprar ese coche? Se lo ha de estar fregando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se escucha este tipo de comentarios o no? Sí, ¿no? Bueno, parte de una de las razones por la que este tipo de comentarios logra su cometido, ¿no? Es decir, logra fracturar la relación de los integrantes de la familia, es por la falta de comunicación de esas personas que sí laboran en la empresa y son parte de la familia con aquellas que no laboran en la empresa. ¿Sí? Y otra de las razones es el no dejar por escrito los criterios, requisitos o reglas que se van a seguir
con respecto a la relación familia-empresa. Es decir, ahora les voy a hablar cómo se puede prevenir esta fractura y que este tipo de comentarios tengan un efecto nocivo y un efecto letal en la compañía y en la familia principalmente. Les decía desde el lunes pasado que es conveniente y es aconsejable crear un consejo de familia. Y un consejo de familia se recomienda que esté integrado, obvio, por el fundador, el padre, y por los hijos o un representante de cada uno de los hijos o hijas, ¿no? O sea, el padre, la madre y los hijos o un representante de estos, ¿sí? Se van a llevar a cabo sesiones o juntas entre estas personas en donde además de estas personas debe de estar el consultor en gobierno corporativo y gobierno familiar que los esté llevando de la mano en este proceso, ¿sí? Y pudiera estar algún otro consejero invitado que se considere conveniente para el funcionamiento del consejo de familia. Ok, entonces, este consejo de familia debe de tener un reglamento, unas reglas de funcionamiento o de operación, ¿ah? Porque si no, pues imagínense, esas juntas pueden terminar en pleitos, ¿no? En gritizas, hay que darles formalidad y hay que poner reglas. Desde cada cuándo va a sesionar el consejo de familia, cómo se va a definir, qué temas son los que se van a discutir en el consejo de familia, cómo se van a tomar los votos o las decisiones en el consejo de familia, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces, uno de los principales objetivos del consejo de familia es elaborar un documento llamado protocolo familiar, ¿sí? Este documento, lo principal que va a contener, fíjense muy bien, son todos los acuerdos tomados en el consejo de familia sobre asuntos y o decisiones que tengan que ver con la familia y la empresa. En ese documento se van a asentar todos los acuerdos y requisitos que se toman en las sesiones del consejo de familia. Entonces, vuelvo a los dos ejemplos que les puse hace rato, ¿no? El primero que les puse donde pues el hijo del hermano ya entró a trabajar de gerente de finanzas y la esposa del hermano dice, oye, pues que es menos nieto nuestro hijo que el hijo de tu hermano, ¿por qué él sí, el nuestro no? ¿Se acuerdan? Bueno, si en ese consejo de familia se pusiera en la orden del día, a ver, señores, vamos a discutir y analizar si es conveniente que todos los miembros de la familia puedan trabajar en la empresa y qué requisitos deben de tener, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que derivado de ese análisis, esa discusión, se acuerda en el consejo de familia, primer acuerdo, no se permitirá, ¿sí?, que laboren en la empresa
a ningún familiar, ¿cómo se dice? Por afinidad, es decir, a ningún yerno y a ninguna nuera, ¿sí? A ningún familiar político. Acuerdo 2. Sí podrán laborar en las empresas, ¿verdad? Hermanos, nietos, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos. Requisito número 1, tener una carrera relacionada con negocios o finanzas. 2, estar titulado. 3, tener un posgrado adicional. 4, haber trabajado antes por lo menos 4 años en otra empresa que no sea de la familia. ¿Sí? Imagínense que esto es lo que se acordó en el Consejo de Familia y lo que se plasmó en el protocolo familiar. Luego entonces, cuando surgen los comentarios como el de la esposa de uno de los hijos, en el momento donde ella le dice, ¿ya supiste que el hijo de tu hermano Ariel entró a trabajar a la empresa de tu papá y de gerente además de finanzas, y nuestro hijo, ¿por qué no le dan trabajo ahí? Que es menos nieto. En ese momento que empieza la esposa con esa acción, en ese momento voltea al esposo y le puede decir, a ver. Número 1, ¿sí? Nuestro hijo tiene hasta preparatoria, ¿sí? Número 2, está estudiando cine. Entonces, no cumple el perfil ni los requisitos que entre todos estuvimos de acuerdo se debería de tener para poder trabajar en la empresa. Entonces no empieces con tu acción destructora. No es ni que mi padre, ni que no sea igual de nieto que el hijo de Ariel, ni es que mi padre quiera más a uno que el otro. Simplemente ahí está por escrito y ese es el acuerdo. ¿Sí? Para eso sirve este documento, ¿va? En el ejemplo 2 que les puse, donde pues le dice la esposa o el esposo a la hermana, oye, ¿ya viste el auto que se compró tu hermano? ¿A poco crees que con su sueldo? Igualmente, ¿cómo se termina con esa imaginación? ¿Cómo se termina con esa falsa idea, pues? Pues a través de la transparencia. ¿Qué quiere decir a través de la transparencia? En esa sesión o junta del Consejo de Familia, ¿verdad? Al Consejo de Familia se le debe de presentar cuentas y resultados de la empresa. A ver, aquí estamos todos los miembros de la familia, ¿sí? Como les mencioné la vez pasada, probablemente hay hijos que no laboran en la empresa. Entonces son ajenos a los resultados de la compañía, a las decisiones que se tomaron, por qué se tomaron. Ignoran toda esa información. ¿Sí? Es importante que no permanezcan ajenos. Es importante que se les informe. ¿Sí? A ver, señores, aquí está un cuadernillo donde vienen los estados financieros de la empresa. Viene un resumen ejecutivo de cuáles son los principales problemas que tenemos que resolver. Esta fue la utilidad que hubo en el periodo. ¿Sí? Traemos estos excedentes de flujo de efectivo, hay que decidir qué pretendemos o queremos hacer con ellos, X, ¿no? Entonces,
con eso se soluciona el punto 2. ¿Sí? Oye, ¿de dónde sacó tu hermano? A ver, mi hermano tiene muy buen sueldo, gana 240,000 pesos mensuales y además recibe tanto por ciento de comisiones de las ventas. Y todo el consejo de familia aprobó y estuvo de acuerdo con eso. Entonces, ese comentario de que de dónde está sacando o ha de estar robando a tu papá, pues en automático queda totalmente pulverizado, ¿no? Queda neutralizado y sin valor alguno. ¿Va? Bien. Ahora, en este consejo de familia, les decía, se tienen que discutir, analizar y decidir situaciones relacionadas, les dije hace rato, entre la familia y la empresa. Pero voy a añadir un tercer ingrediente, un tercer elemento, que es la propiedad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con la propiedad? Bueno, nos estamos refiriendo a la propiedad o a las propiedades que el fundador, el padre y la madre puedan tener a título personal y vayan a ser dispuestas a favor de los hijos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se acerca el periodo de pensar en un testamento, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo, socio fundador, ya he trabajado mucho, ya tengo 70 años, ya no quiero seguir chambeando, ¿sí? Ya quiero ir pensando en mi retiro, en disfrutar lo que tengo, y también quiero ir pensando en dejar arreglada la situación patrimonial entre mis hijos, ¿no? Ah, bueno, pues en ese momento, ¿verdad? Se tiene que empezar a trabajar en decidir con el socio fundador y la esposa, si fuese el caso, la mamá. A ver, señor, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Sí? Tenemos dos alternativas: dejar arreglada la cuestión patrimonial estando usted en vida a través de donaciones, o dejar arreglada la situación patrimonial a través de un testamento para que el día que usted fallezca, el día que usted falte, pues ya se haga su voluntad y se le haga llegar a cada uno de sus hijos o de sus herederos, quien usted decida, los bienes de acuerdo a su voluntad, ¿no? Evidentemente que este tipo de decisiones van a tener forzosamente un efecto al interior de la empresa, porque a lo mejor parte de lo que se va a heredar o a donar son las acciones de la empresa, ¿no? A lo mejor hay bienes inmuebles que se encuentran formando parte o siendo propiedad de la empresa. Y si el padre quiere heredarle ese bien inmueble a algunos de sus hijos, probablemente sea necesario sacar ese bien inmueble de la esfera patrimonial, financiera y legal de la empresa para poder disponer del inmueble, ¿no? Entonces, bueno, pues el consejo de familia es donde vamos a trabajar en esta asesoría y planeación patrimonial. También viene de la mano, si el señor fundador ya se quiere retirar, viene otra decisión súper trascendente que se toma en el consejo de familia, que es: ¿y quién me va a suceder? ¿Quién se va a quedar en el lugar del fundador, en el lugar del padre al interior de la empresa? ¿Sí?
Y ojo con esto, no necesariamente tiene que ser un hijo. ¿Sí? Aquí, bueno, en mi caso, yo nunca he conocido un padre empresario que no haya pensado en un hijo para la sucesión. Nunca ha habido alguien con la suficiente sensatez, inteligencia y honestidad para decir, ¿sabes qué, Hugo? Sé perfectamente que ninguno de mis hijos tiene la capacidad y el perfil para ser el líder de esta organización. Tenemos que buscar a alguien fuera. No. Todos los fundadores, no sé si sea por naturaleza propia, por el sentimiento de padre, pero forzosamente quieren que el sucesor sea uno de los hijos, ¿no? O un miembro de la familia. Y no. Hay ocasiones en las que esto puede ser el acabose, la destrucción de la empresa. O sea, la sucesión debe de tenerla aquella persona que cuente evidentemente con los conocimientos, la experiencia, las habilidades correspondientes y además necesarias para llevar a buen puerto la compañía y continuar con la realización de su visión, ¿no? Bueno, esta tarea de definir qué requisitos debe tener el sucesor, quién debe ser el sucesor, es una tarea que se toma en el Consejo de Familia. Y como todos los acuerdos del Consejo de Familia, debe de quedar plasmado por escrito en el protocolo familiar. ¿Va? Bien. Algunas de las ventajas de las empresas familiares con respecto a las empresas que no son familiares son las siguientes. Uno, puede haber mayores niveles de rentabilidad o ser más rentables que las empresas que no son familiares, ¿sí? Y esto normalmente se debe a que en muchas de estas empresas laboran varios miembros de la familia, algunos inclusive sin sueldo, en ocasiones, y a que generalmente las empresas familiares, la mayoría, tienen una estructura organizacional y administrativa muy plana, porque son empresas a las que no se les da prioridad y la importancia que se requiere a los controles internos, procesos, ¿no? Son flexibles, por lo mismo, ¿no? Al carecer de procesos, controles y políticas, pues es más fácil hacer lo que se quiere, ¿no? Es característico relacionar y vincular el desempeño de la empresa con el prestigio de la familia. Es decir, pongo un ejemplo drástico. La empresa quebró, ¿sí? Bueno, en las empresas familiares, muchas veces el fundador y sus hijos no lo ven simplemente como que quebró nuestra empresa, sino que además el hecho de que la empresa haya quebrado, ¿sí?, consideran afecta el prestigio de su apellido, ¿sí?, afecta la reputación de su familia. Es casi imposible separar el fracaso en la empresa con el fracaso personal, ¿sí? Y al revés, ¿no? El éxito en la empresa lo asumen como un éxito
en lo personal, ¿sí? Y esto pues no necesariamente debe de ser de esta forma, pues. Y también las empresas familiares pues tienen generalmente un compromiso de permanencia a largo plazo. Algunas desventajas de las empresas familiares: suele haber más tensiones, ¿no? Más estrés por lo mismo, porque está interactuando la parte de la empresa con la parte de la familia, ¿no? El vínculo familiar. Suele haber una tendencia a un control total por parte del fundador, ¿sí? El socio fundador quiere controlar absolutamente todo. No se puede mover ni la hoja de un árbol sin que el socio fundador lo sepa y lo autorice, ¿no? Me gusta compararlo con una monarquía. Normalmente en las empresas familiares, en la mayoría, son como una monarquía. Todas las decisiones las toma el rey. En este caso el socio fundador, ¿no? Evidentemente, pues hay una excesiva concentración de poder porque esta persona toma todas las decisiones. Y también es usual encontrar que cuentan con personal que no es apto para muchos de los puestos. Por lo mismo que decíamos, ¿no? Suelen meter amigos, parientes, a puestos donde no están capacitados para ocupar esos puestos o esas funciones. Bien. Ahora, voy a hablarles un poquito de algunas de los demás aspectos que deben de discutirse en un consejo de familia, que se deben de tomar decisiones y deben quedar por escrito en el protocolo familiar, ¿sí? Preguntas como las siguientes son las que deben de ser respondidas en el consejo. Con respecto a la misión de la familia, ¿cuáles son las aspiraciones de la familia en relación con la empresa? ¿Queremos que siga en manos de la familia? ¿Queremos a la larga venderla? ¿Queremos que cotice en bolsa? Bueno, este punto que les estoy mencionando ahorita se relaciona directamente con la visión de la empresa. ¿Se acuerdan que el lunes pasado les hablé un poquito del consejo de administración y de la visión de la empresa, ¿no? Entonces, es en el consejo de familia donde realmente se va a definir la visión de la empresa, ¿sí? Porque ese consejo de familia va a decidir dónde visualiza a la empresa en el futuro. A ver, no es lo mismo decir, queremos preparar a la empresa y llevarla para que cotice en bolsa sus acciones, a decir, queremos preparar a la empresa para venderla lo antes posible y sacar el mayor rendimiento derivado de la venta. A decir, queremos reinvertir, hacer crecer la empresa para tener mayor participación del mercado y por consecuencia más utilidades. O sea, las decisiones que se derivan de estas tres opciones son distintas. Las cosas que el Consejo de Administración tiene que realizar para poder llevar a la bolsa a la empresa son distintas a las cosas que tiene que realizar si lo que se quiere es prepararla para su venta próxima, o si lo que se quiere es reinvertir para crecer, poner más sucursales a largo plazo. Entonces,
en el Consejo de Familia se debe de tomar esta decisión y plasmarla en el protocolo familiar. Con respecto a lo que ya les mencionaba, la sucesión en la dirección de la empresa, hay que responder a preguntas como la siguiente: ¿cuál debe ser el criterio para seleccionar al futuro líder? ¿Cuándo se va a dar el proceso de sucesión? ¿Qué deberíamos hacer si la elección realizada resulta equivocada? ¿Qué planes de jubilación tiene el propietario? ¿Cómo le podemos ayudar para que logre realizarlos con éxito? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad financiera del propietario durante su jubilación? O sea, del fundador, ¿no? Otros aspectos del protocolo de familia relacionado con la entrada de familiares a la empresa. Preguntas como las siguientes: ¿cuál debe ser el criterio de admisión? ¿Se debe permitir la entrada a los parientes políticos, lo que les decía? ¿Cómo debe de retribuirse a los miembros de la familia? ¿Cómo deben ser evaluados? ¿Qué sucede si no dan un rendimiento equiparable al de un buen profesional o empleado? ¿Cómo se van a determinar los roles de los miembros de la familia en la empresa? Con respecto a la propiedad de las acciones de la empresa, hay que definir cosas como estas. ¿Quién va a poder tener acciones de la empresa? ¿Quién debería tener el control sobre el voto? ¿Quién debería participar en las futuras ampliaciones de capital? ¿Cuál va a ser la política de reparto de dividendos o utilidades? ¿Cómo vamos a organizar la propiedad de las acciones para la próxima generación? ¿Deberíamos establecer diferencias entre los miembros de la familia activos y los pasivos? Con respecto a las relaciones entre familiares, hay que responder a preguntas como las siguientes. ¿Qué responsabilidades tenemos unos con otros? ¿Cómo podemos crear una atmósfera que promueva el respeto y el apoyo mutuo? ¿Cómo deberíamos lidiar con las diferencias que surgen entre los miembros de la familia? Bien. Con respecto a relaciones con terceros, ¿debemos de tener un consejo de administración independiente? ¿Cuál debe ser la relación de la familia con el mismo? ¿Cómo proteger a los empleados leales y valiosos? Etcétera. Y bueno, también tenemos decisiones relacionadas con el apoyo económico de la empresa a la familia, ¿no? En este caso, un ejemplo sería el siguiente. A ver, ¿en qué casos se apoyará a un miembro de la familia económicamente con dinero? Y a lo mejor el acuerdo que se toma en el Consejo Familia es: solo podrá apoyarse a los miembros de la familia en dos casos distintos. Uno, en caso de secuestro. Dos, en caso de enfermedad o accidente grave. ¿Sí? Igualmente, los requisitos para poder apoyar a cualquier miembro de la familia en estos dos casos son los siguientes. Y ya se establecerá si el apoyo va a consistir en una donación o va a consistir en un préstamo, si el préstamo es con intereses preferenciales, es sin intereses, o en qué va a consistir ese apoyo, ¿no? Y bueno, piensen en cualquier otra situación que podemos prever que puede ser un problema en el futuro entre los miembros de la familia, y ahorita lo podemos de una vez discutir, acordar y dejar plasmado por escrito para evitar que ese problema pueda llegar a suceder, ¿no? Ya casi para concluir, tengo que comentarles, bueno, primero hacer una pregunta al aire. ¿Cuál de todas las respuestas que caben en una pregunta, en cada una de las preguntas que les compartí, cuál es la respuesta correcta?
¿sí? Y bueno, pues les puedo decir que casi en la totalidad de los casos, la respuesta correcta es la que la familia acuerde. Esa es la correcta. Oye, Hugo, a la pregunta de si deben de participar en la empresa todo tipo de familiar, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿El decir que los familiares políticos no? ¿O el decir que todos? Cualquiera de las dos es correcta, mientras sea el acuerdo de voluntades de esa familia. Para aquella que decidió que no podrán participar en la empresa familiares políticos, esa es la correcta. ¿Sí? Para los que decidieron que cualquiera, esa es la correcta. Aquí lo importante es el análisis, discusión y aprobación, ¿sí?, por mayorías en el Consejo de Familia de cada una de las situaciones que se van a plasmar, presentar, preguntar. ¿De acuerdo? Evidentemente que en la medida que la familia sea más grande o en la medida que vayamos pasando de generación en generación, pues este consejo de familia cada vez se va a ir haciendo más robusto, ¿no? Y evidentemente también que mientras más robusto es el consejo de familia, más complicada es su gestión, porque hay que poner de acuerdo a más personas, ¿sí? Pero es la mejor manera de buscar la trascendencia, permanencia a lo largo del tiempo de una empresa familiar. ¿Va? Por último, vamos a hablar un poquito de si este documento llamado protocolo de familia puede tener un peso legal, un peso jurídico, o solamente es un documento que se hizo entre los miembros del Consejo de Familia y se deja a la buena voluntad de su cumplimiento. ¿Va? Bien. Les voy a dar dos respuestas. La primera es como con cualquier otro tipo de contrato que se celebra. ¿Sí? Si hablamos de un contrato de, voy a poner un ejemplo, un contrato de préstamo, si yo le presto 100,000 pesos a Ariel, ¿sí?, y él tiene la voluntad de pagármelos, aunque no haya contrato, me los va a pagar. Pero si yo le presto los 100,000 pesos y él no, ya de entrada, ya sabe y tiene toda la intención de no pagármelos, aunque haya contrato, no me los va a querer pagar. ¿A dónde quiero llegar? Lo más importante desde mi punto de vista como consultor y asesor en empresas familiares es primero sensibilizarnos y evaluar la disponibilidad de los miembros de la familia para crear un consejo de familia, trabajar en un protocolo familiar y estar dispuestos a aceptar las decisiones que en él se tomen. ¿Sí? Esto es lo más importante, que sí haya voluntad de entrar a este ejercicio por parte de los integrantes de la familia. 2, evidentemente que además de tener esa voluntad, es conveniente que quede plasmadas por escrito todas las decisiones que está tomando el Consejo de Familia. ¿Sí? Y 3, por supuesto
que sí se puede, ¿sí?, formalizar un poco más este protocolo de familia, quizás firmando ante un notario público, ¿sí? Llevarlo a este protocolo de familia de ser un acuerdo privado a un acuerdo notariado, ¿ok? Sin embargo, para que tenga realmente más peso, pues es importante ligar estas decisiones tomadas en el protocolo de familia a otros instrumentos jurídicos y a sanciones por su incumplimiento. ¿Qué quiero decir? Primero, a otros instrumentos jurídicos. Por ejemplo, vamos a suponer que en el Consejo de Familia, supuestamente todos los hijos aceptaron que todos los bienes que son propiedad de su padre entren a la muerte de él a un fideicomiso en el cual se va a determinar que estos inmuebles estarán 5 años en renta y los usufructos o el dinero que se derive de la renta se repartirán en partes iguales entre sus hijos y a partir del sexto año, podrá venderse o enajenarse dichos inmuebles. Estoy inventando, suponiendo que esa sea la voluntad del fundador. O sea, para que se cumpla esta voluntad, lo estamos ligando a un instrumento jurídico que se llama fideicomiso. ¿Sí? La existencia del fideicomiso, la aportación de estos bienes al fideicomiso, de alguna manera, asegura y garantiza que se va a cumplir con la voluntad del fundador o padre. En cambio, si solo lo dejamos en el protocolo de familia como un buen deseo, es más factible que los hijos o alguno de ellos no esté dispuesto a acatar la voluntad del padre, ¿no? Entonces, es conveniente, como les decía hace un momento, hacer uso de otras herramientas jurídicas que nos ayuden al cumplimiento de este protocolo de familia. Y 2, les decía, definir sanciones también o consecuencias, ¿no? Les voy a compartir algunas que pueden parecer injustas, pueden parecer, bueno, alguna por cuestión de tiempo, puede ser injusta, puede ser calificada de distintas formas, pero hay empresas familiares, déjenme corregir, hay familias empresarias, por ejemplo, en donde en el protocolo de familia se acuerda que nadie de los hermanos, nadie de los miembros de la familia podrá casarse con una persona que no sea del nivel social y económico de ellos. ¿Sí? Y si lo hacen, ¿sí?, aceptan perder sus derechos de testamentarios, ¿no? Aceptan, en pocas palabras, quedar desheredados. Oye, espérame, Hugo, pues está bien injusto eso, ¿no? O sea, ¿cómo si se casa con alguien que no es del nivel socioeconómico, ya por eso va a quedar desheredado? Pues sí, pero eso es lo que se acordó ahí. ¿Sí? Eso es lo que se acordó. Ahora, a final de cuentas, ojo con esto, a final de cuentas, lo que va a prevalecer es
lo que el padre o fundador haya definido legalmente, ¿sí? Pero si cumple el padre con esa decisión o esa sanción, pues el hijo ya lo sabía, ya sabía lo que le tiraba al continuar la relación con esa chica o con ese chico y casarse con él, ¿no? Ya no es una sorpresa, ¿va? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy esta serie de 2 programas de empresas familiares o familias empresarias. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias.